otros pueden estar en el ambiente y quedar en estado latente durante años, incluso hasta que haya las condiciones para volver a parasitar. Por ejemplo, en los ectoparásitos, no sé si ustedes han sido testigos durante el tiempo que han vivido en su casa, que tuvieron una mascota que tuvo garrapatas, la trataron y todo se sanó. Ya murió esa mascota, de todo un tiempo viene otra mascota que esta vez si la cuidan, lo tienen el tiempo completo ahí con sus poblaciones veterinarias, pero aún así adquiere pulgas o alguna garrapata. Y se pregunta de dónde aparece, si no tiene contacto con otros perros, no sale para nada, está en la casa, pero ¿de dónde aparece? He visto que las garrapatas pueden estar impregnadas en las paredes de ladrillos que no estaban maquilladas, que se pueden quedar los huevos ahí durante meses o años. Y llega un animal que sale caliente, detectan el calor y empiezan a madurar y reaparecen. Es una forma de estado de latencia obligada, pero hay otros que necesitan estar obligatoriamente dentro de la célula o del ser vivo para poder desarrollarse. Y de eso vamos a hablar acá una lista grande. Vamos a hablar de los protozoarios intestinales y vaginales, los de sangre y tisulares, y los sermitos serán en la siguiente sesión. Entonces, hay muchos parásitos que tienen muchos mecanismos de cómo ingresan, ¿de acuerdo? Dependiendo del tipo, por supuesto. Si hablamos de parásitos intestinales, ¿cuál será la forma más frecuente de ingreso? Oral. Exacto, pero hay que tener claro el concepto de lo que es transmisión oral y transmisión fecal oral. Suena asqueroso, pero en la práctica sí se comen heces. Yo no quiero desanimar, pero cuando compran en carretilla sus sanguchitos al frente, hay una pequeña cantidad de coliformes. Como usted tiene su pH de estómago normal, conservado, por eso no se enferma. Pero alguien que tenga un problema de gastritis atrófica, esté usando omeprazol, productos de ese tipo, ese pequeño inóculo va a causar diarrea con toda seguridad. Y también, aparte de las bacterias, vienen los famosos quistes de parásitos intestinales. Y ahí, en primera definición, la forma infectante de los parásitos, la mayoría son de ese tipo, que no son los segmentos, son quistes. Porque dentro del cuerpo se transforman en trofozoitos, que es la forma que desarrolla la enfermedad. La forma infectante es el quiste, ¿de acuerdo? Y es fecal oral. Y le decía que es asqueroso porque también hay una forma que se considera fecal oral, pero que también es una enfermedad de transmisión sexual. ¿A cuál me refiero más? ¿Qué vía? Pero anal no sube por la uretra. Oral anal. Hay parejas que practican sexo oral anal. Y entonces la estamosis histolítica, la giardia, la misma salmonela puede ingresar por vía oral por ese mecanismo. O sea, por ese mecanismo se transforma en una ITS, cuando lo habitual es que no lo sea. Salud. Pero eso genera transmisión fecal oral también. ¿Se dan cuenta? Entonces, de alguna manera, las malas costumbres del ser humano están facilitando el ingreso de esos parásitos. ¿De qué se está acordando? ¿De acuerdo? Adelante. Entonces, eso es claro el tema de la transmisión fecal oral. Esa es una parte del tema de por vía oral. Pero existen también algunos pocos parásitos que pueden atravesar la piel. Se supone que la piel es la primera barrera de la inmunidad, ¿se acuerdan? ¿Cuál? Innata. Pero algunos pocos parásitos tienen la capacidad de perforar la piel, sin necesidad que tengas una solución de continuidad, una herida, una abrasión. ¿Algún ejemplo? ¿Alguien tiene idea de qué parásito puede ingresar con la piel? Si hay. ¿Alguien ha vivido en la selva? Yo viví en la selva. Así como en el norte, que yo he crecido, que la gente está sin zapatos, en zona de la selva también están sin zapatos. Y triquinosis, liquidarias spiralis, no tanto. Pero hay otro que sí puede atravesar la piel. Es
parásito pequeño. Elizambo. ¿Cuál? Elizambo. No, ¿cuál? Nació esto por violenta. Estronquiloides. Eso ya lo vemos la próxima semana en el mito. Estronquiloides estaphoralis es una de las formas de transmisión por la piel. ¿Qué más? Algún parásito podría ingresar por la mucosa nasal. No inhalado, sino que tenga la capacidad, como tiene movimiento, meterse por la nariz y llegar hasta el cerebro, si hay. ¿A cuál me refiero? ¿Cuál? Amebas de vida. Bañarse en lagos, riachuelos, piscinas que están contaminadas, tienen mal manejo de la parte, digamos, aséptica del agua. Puede ser la Negleria, puede subir hacia la canoa. Negleria, Acantamueva y Balamutia son tres de los que llamamos amebas de vida libre, comúnmente llamados amebas come cerebro, porque causan necrosis, destrucción del cerebro. Y la mortalidad es alta porque hay retraso en el diagnóstico. En algunos otros, sobre todo hemoparásitos, penetran la piel pero a través de un vector. Ejemplos: leishmania, producido por un mosquito. ¿Qué más? ¿Otro? Hay varios. Celestino. Malaria. Es un otro ejemplo. ¿Qué más? ¿Otro? Trypanosoma, por supuesto, hay varios, ¿se dan cuenta? ¿Cuál? Varios. Y hay una especie, vamos a ver cada una de esas especies, pero básicamente son las formas de cómo ingresan. Pero luego de ello, también cómo se diseminan y multiplican. Y va a depender de dos factores. Nuevamente, como hablamos en inmunidad, va a depender de factores asociados al huésped y factores asociados al agente. Al huésped, por ejemplo, si es por vía oral, ya dijimos, pacientes con gastritis atrófica, usuarios de inhibidores de bomba de protones, etc., tienen problemas de que una cantidad pequeña puede causar la enfermedad. Pero otras veces depende también del inóculo. Es decir, que mientras más cantidad del germen ingresa, eso genera pues que haya sintomatología. Por ejemplo, si mal no recuerdo, la cantidad de inóculo infectante para Salmonella typhi es básicamente 10 a la 6, de 100.000 a 1.000.000 para que cause la enfermedad, porque la mayoría muere con el pH ácido. Pero si hay problemas con el pH, se perdió la acidez, ya no es necesario 100.000 a 1.000.000, necesitas de 10.000, de 1.000 a 10.000 nada más bacterias. El inóculo también influye. El parásito es igual. El número de quistes que ingresen, y los más quistes ingresan, también es la posibilidad de la enfermedad, sin que el paciente esté inmunosuprimido. Les cuento un caso real. En Estados Unidos fue en los años 70. Había una ciudad, un estado X, y una parte de la ciudad empezó a reportar pacientes que hacían diarreas así, de alto flujo, parecía el cólera, y algunos incluso fallecieron, y todos los pacientes que tuvieron el cuadro, ninguno era inmunosuprimido, todos tenían su inmunidad conservada. Pero ¿por qué hicieron diarrea? Y gente que no vivía cerca de una con otra, o sea, no había algo en común. No visitaron una reunión, comieron lo mismo, nada. Era gente que vivía, por ejemplo, uno de aquí de Los Olivos y el otro vivía en Chorrillos. Pero igual se enfermó y algunos murieron. Adelante. Se empezó a hacer estudios entre los epidemiólogos, buscando las causas, todo. No había nada en común aparentemente de alimentos hasta que tuvieron el agua. Y en Estados Unidos el agua sí es potable. Allá sí puedes tomar un vaso directamente. Acá hace eso y te da diarrea. Los que toman agua son caños. Entonces, se investigó el agua y se encontró los famosos quistes de Cryptosporidium parvum. Investigaron qué había pasado. Que una red de desagüe se había roto y había contaminado la red de agua potable de esa zona de la ciudad. Porque la otra zona estaba bien, no hubo ningún caso de ese tipo de enfermedad.
Pero ¿por qué si el paciente, porque ese es es un parásito oportunista, se llama, porque solamente causa problemas serios en los inmunodeprimidos? Pero ¿por qué en esa población inmunocompetente, bien nutrida, tuvieron bastantes síntomas y un grupo se murió? La explicación que se encontró finalmente fue no. Porque para cristoporido, por ejemplo, para que te dé la enfermedad necesitas 20 a 200 quistes, pero la cantidad de quistes que había en esa agua contaminada eran como 100.000. Y por supuesto la gran cantidad de quistes que ingirieron causaron la enfermedad. A pesar de ser inmunosuprimidos, consumieron una alta cantidad de parásitos. ¿Se da cuenta la diferencia? O sea que no solamente es si tienes tus defensas bien o mal, sino también el tema de la cantidad de limón. Y para colmo de males, los parásitos tienen la capacidad de evadir la respuesta inmune también. Variedad antigénica, por ejemplo, pueden hacer que así como las bacterias y virus sufren mutaciones, el parásito también. Y en la estructura superficial puede haber pequeños cambios que hacen que tu sistema inmune no lo reconozca. ¿De acuerdo? O otros son más hábiles, se meten dentro de una célula intracelular y ven ahí estado latente. Toxoplasma, herpes, papiloma, un montón de ejemplos. Pero hay parásitos también como el toxoplasma que es intracelular. Toxoplasma que ingresa no sale del cuerpo nunca más, no hay forma de erradicarlo. Uno puede tratar las enfermedades que produce, sí, pero erradicarlo no, porque es intracelular. Ya se metió una célula y no lo sacas con nada. ¿De acuerdo? Enquistación es lo que le decía en el caso de las garrapatas, pero también hay parásitos que se enquistan en el músculo de los mamíferos y el toxoplasma también es uno de ellos. El toxoplasma tiene 3 o hasta 4 formas de transmisión. Pero antes de eso, quiero que me digan qué es un huésped definitivo. O sea, cuál es la condición para que yo diga este animal, este ser vivo es el huésped definitivo de tal parásito. ¿Cuál es la condición? Ya. ¿Otro? Un huésped que le provee todo lo necesario para su supervivencia. Ya. Y ahí en ese huésped hay un ciclo biológico. ¿Cuál? El ciclo sexual. O sea, cualquier parásito que tiene un ciclo sexual y un ciclo asexual. En el animal que se produzca el ciclo sexual, ese es el huésped definitivo. Y el toxoplasma, el huésped definitivo es el gato. En los felinos se produce el ciclo sexual y el ser humano es un huésped accidental. Y le dije que son 4 formas de transmisión. ¿Cuáles son? Si el gato es el huésped definitivo, es la fase sexual, en las heces expulsa el ooquiste, es la fase sexual, ooquiste. Entonces cuando uno viaja a la selva y se va a la esquinita en la tía Tacacho, compra su tacacho con cecina, la señora lo prepara con la mano, con la misma plata cobra, y el gatito está al costado, se anda cuenta. Entonces, ahí es una forma como ingresamos en lo ooquiste, es la primera forma. La segunda forma es que el gato defecó en la hierba, vino un animal herbívoro, comió la hierba, adquirió el quiste y en su músculo se transformó en quiste. Y cuando comemos al herbívoro con la carne mal cocida, esa es la segunda forma de consumir el quiste, la segunda forma. Tercera forma. El taquizoíto se transmite de madre e hijo por la placenta. Transmisión vertical también hay. Por eso que hay una pregunta que les hacen los doctores de los síntomas de la toxoplasmosis congénita, porque se puede transmitir de madre e hijo. ¿De acuerdo? Y hay una cuarta forma. ¿Cuál es? Cuarta forma, ¿cuál es? Los trasplantes de órganos sólidos. Un riñón de un paciente que tuvo toxoplasma puede tener el parásito y cuando lo pasas al receptor se va a despertar porque el receptor tiene que usar inmunosupresores para evitar el rechazo del trasplante. En defensas bajas y se despierta. Esa es la cuarta forma. ¿De acuerdo? Hay otras más de elevación de la inmunidad, pero no vamos a detallar mucho porque son menos frecuentes.
¿De acuerdo? Entonces, variación antigénica, se mimetizan, se esconden, se ponen dentro de la célula y algunos generan inmunosupresión. Y algunos tienen predilección por ciertos tejidos, o sea, le gusta irse a un tejido. Esa atracción que tiene hacia un tejido se llama tropismo. Si se acerca, le gusta ese tejido, se llama tropismo positivo. Si más bien se aleja de ese tejido, es tropismo negativo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, justo hablando de toxoplasma, que estamos dando de ejemplo, el toxoplasma tiene neurotropismo positivo. Le gusta el cerebro y el ojo. Por varios factores. El líquido cefalorraquídeo es un líquido adecuado que le da nutrientes al toxoplasma. En el ojo es un tejido que tiene poca respuesta inmune, no tiene muchos obstáculos, le llega fácilmente. Por eso es neurotropismo positivo. ¿De acuerdo? Entonces se produce retinitis y el inmunosuprimido puede producir encefalitis. ¿De acuerdo? Pero el inmunocompetente también puede hacer síntomas de toxoplasma. Pasa que no lo comentamos. Si ustedes se infectan toxoplasma recientemente, la mayoría de cada 100, 95 no tienen ningún síntoma. 4 harán un cuadro pseudogripal, congestión nasal, malestar, molestias, pasó. Y solo 1 hará el síndrome mononucleósido, fiebre con adenopatías, cambios, fiebre. Eso es lo único que harían ustedes. Pero no se miren porque la mitad de aquí tenemos toxoplasma. La prevalencia es bien alta. Ya nos hemos infectado la mitad de los presentes, pero no nos hemos enterado. En el caso de las mujeres es bueno que estén infectadas ahora. ¿Por qué? Porque cuando se embarazan, su niño no tiene riesgo. Usted tiene anticuerpos circulando. En cambio, si se infecta durante el embarazo, el bebé sí tiene riesgo. Esa es la ventaja. ¿De acuerdo? Tropismo, entonces ya saben. Entonces vamos a ver qué más. Otra cosa que la respuesta. Adelante. Buenas noches. Entiendo el tráfico y todo. Por eso que al final va a tomar asistencia. Cuando hay una respuesta inmune de tipo celular en los parásitos, ¿qué célula aumenta en forma importante? Ahí está, el eosinófilo. Esa es una respuesta celular. Pero el bicho también produce una respuesta humoral. ¿Qué otras sustancias se elevan cuando hay parásitos? Eso es para el examen final, ¿no? IgE, pues claro, inmunoglobulina E. ¿De acuerdo? Y hay parásitos que inducen más eosinofilia que otros. Y de acuerdo a eso, yo puedo más o menos también imaginar, de acuerdo a la clínica, la epidemiología, uno de los que más producen eosinofilia es la fasciola hepática, las duelas, que lo veremos en la siguiente sesión porque eso está en su remato de la parte de los platemitos. Fasciola hepática. Y otro bicho que produce también una intensa eosinofilia es el Toxocara, Toxocara canis. Y por eso le digo, no besen a su perro, no se dejen lamer la cara por su perro. El perro tiene Toxocara, tiene parásitos como el toxoplasma, tiene una bacteria, dije que averiguó la vez pasada. ¿Quién averiguó? El Capnocitófaga calimosus, una bacteria agresiva. Capnocitófaga calimosus. Eosinofilia entonces. ¿Qué más? Hay también algunas situaciones ambientales para la transmisión. Factores climáticos influyen mucho. ¿De acuerdo? No es el caso de parásitos, aunque sí lo es en realidad. Los hemoparásitos, como la malaria, justamente aumentan las causas de transmisión o las
en las fechas lluviosas, donde hay más calor y hay lluvias, o sea, en verano. Porque hay más acumulación de agua y ahí en el agua deposita su huevo la hembra del anófilo. Eso es para la malaria. Pero para el dengue, más bien, le gusta el agua limpia a la SI. Es diferente. Para la malaria le gusta cualquier tipo de agua estancada. Esa es la diferencia. ¿De acuerdo? Entonces, hay factores ambientales que favorecen también ese tipo de transmisión. Y dos cosas también me están olvidando ahí en la clase, en los ciclos biológicos. Cuando hablamos de los virus, hay virus que tienen un ciclo urbano y un ciclo selvático, que solo se diferencia por el tipo de vector. Algunos parásitos también tienen más o menos una diferenciación de acuerdo al clima, que puede cambiar el vector, pero finalmente cumple con un ciclo ya establecido. Pues en general, básicamente son las generalidades con respecto a los bichos. Vamos ahora ya a tocar puntos específicos, ya parásito por parásito. Los principales, por supuesto, pues son un montón y no hay tiempo de realizar todos. Adelante. Pero solamente voy a preguntar en el examen de los que voy a mencionar. ¿Está bien? Apréndalo bien, porque si no lo aprenden, pues ya, ¿qué más puedo hacer por ustedes? Comentarse, adiós. Amebas intestinales y las abejas libres. Primero, las amebas intestinales. Básicamente vamos a hablar de la entamoeba histolítica. ¿Cuál? Cosas importantes que tienen que saber. Transmisión fecal oral. Eso es de cajón. Que tiene dos formas de presentación. La forma infectante sigue siendo el quiste maduro y la que desarrolla la enfermedad es el trofozoide. ¿De acuerdo? Existen otras especies de entamoeba que no son patógenas. Por ejemplo, cuando hacen un examen de heces, algunos niños se reporta entamoeba coli. No sé si han escuchado eso. Es un parásito que no tiene, digamos, virulencia. Es un comensal, si está ahí no causa ningún síntoma. Pero entamoeba histolítica sí es patógena. Aunque veremos más adelante que hay una subespecie que se llama entamoeba histolítica cerobar dispar. Esa no es patógena, a pesar de ser histolítica. ¿De acuerdo? Y están luego las amebas de vida libre, Naegleria, Acanthamoeba y Balamutia, son las tres especies patógenas. En realidad la Naegleria es un flagelado, pero parte de su ciclo evolutivo se comporta como ameba. Pero el que es ameba específicamente hablando es Acanthamoeba y Balamutia. ¿De acuerdo? Tengan cuidado. La estructura clásica de ameba es Acanthamoeba y Balamutia. Naegleria tiene una fase flagelada y una fase amebiana. Por eso es que están los dos grupos. Pero causan obviamente problemas graves. Entonces Naegleria está acá en los flagelados y hay ciliados intestinales. ¿Cuáles? Balantinum coli es uno de ellos. ¿De acuerdo? Balantinum coli. Y como su nombre lo dice, coli es un parásito que ataca el intestino grueso, el colon. Recuerden, entamoeba histolítica produce diarrea disentérica con moco y sangre sin fiebre. ¿De acuerdo? Balantinum coli también, diarrea, dolor abdominal, flatulencia y puede haber moco o sangre en la deposición. Incluso puede haber complicaciones como prolapso rectal, por ejemplo, puede producir Balantinum coli. Es un parásito del cerdo principalmente. Y los flagelados, los hemoparásitos que ya mencionaron ustedes, Trypanosoma, ¿sí? ¿Qué más? Leishmania, ¿sí? Son flagelados. Y también flagelados de Naegleria, como les dije, pero tiene una fase de ameba. Y ahí está lo que les decía, ¿no? Las formas de locomoción de los parásitos, amebas, flagelados y ciliados.
intervalos no se van a memorizar. Un montón. Pero sí hacer una comparación acá entre los protozoos intestinales y vaginales. Aunque vamos a ver cada uno separado, mejor vamos a ver uno por uno. Ahí está, entramado histolítica. Repito, transmisión fecal oral, forma infectante, el quiste maduro, ¿de acuerdo? Los síntomas: dolor abdominal, diarrea con moco y sangre, flatulencia, aunque tiene la posibilidad de complicarse con acceso hepático. Una de las complicaciones es el acceso hepático amebiano. Acceso hepático amebiano. Y esto es lo que le decía, la especie Entamoeba dispar, esa es también no virulenta, no es patógena, no causa enfermedad. Entonces, la forma quística, la forma infectante y el trofozoito es lo que se causan los síntomas. Y eso es lo que se encuentra básicamente en las muestras fecales. ¿De acuerdo? Trofozoito. El diagnóstico es un estudio en fresco, directamente una muestra de heces. Se busca al microscopio y se busca la presencia del trofozoito de Entamoeba histolítica. Y el tratamiento específico hasta ahora sigue siendo altamente sensible al metronidazol. Puede funcionar la nitazoxanida u otros imidazólicos, pero metronidazol es barato, fácil de conseguir y sigue siendo efectivo. Porque acá hay alternativas como la paramomicina, no está disponible en el país. La diodo hidroxiquinina menos y la diloxanida tampoco. Trátenlo con metronidazol. Ameba de vía libre, entonces, como les decía, son gérmenes que ingresan por la mucosa nasal. Bañarse en ríos, lagos contaminados, piscinas contaminadas, puede haber eso. Ingresa por la mucosa nasal, llega al cerebro. Y el problema de estas amebas son lo difícil del diagnóstico y el retraso en el diagnóstico, y por eso la alta mortalidad. Porque la clínica inicialmente es como cualquier proceso benigno: cefalea, mareos, náuseas, trastorno progresivo del sensorio, convulsiones. Entonces, cuando uno ve esa clínica, lo primero que uno busca es meningitis bacteriana, o meningitis viral, o meningoencefalitis tuberculosis. Lo primero que uno busca. Te mandas haciendo tomografía, resonancia, hasta que te hacer la punción lumbar tardíamente. Y recién ahí se hace el diagnóstico, porque a la hora de examinar el líquido seborráquido puede encontrar las estructuras amebianas ahí flotando. Pero cuando te demoras en hacer eso, ni la resonancia magnética te dice si es ameba, no te dice la etiología. Entonces, y esas amebas producen necrosis, destruyen el cerebro, por eso dicen comen cerebro, entre comillas. Necesitas hacer una biopsia, una necrosis, el paciente cómo está su cerebro. El primer problema es el retraso en el diagnóstico, y esto te mata en horas. Por eso hay que actuar rápido. Hay que, si alguien no sospecha, en el antecedente se bañó en una laguna, en una piscina recientemente, tiene que saber ese dato. Hacer la punción lo más rápido y buscar. Si está ahí, tiene chance de poder sobrevivir. Pero si se demoró mucho tiempo el diagnóstico, se va a morir de todas maneras. El primer problema entonces es el diagnóstico. Y hay un segundo problema: el tratamiento. Que hasta ahora el único medicamento que puede ayudar es, miren el tiempo de 1 a 14 días de incubación, puede ser rápido. O sea, ayer se bañó y hoy día puede hacer los síntomas, o hasta 14 días después. Miren esa necrosis. Esa parte negra que ven en los extremos es tejido que ha sido destruido, es necrosis, está destruido el cerebro. Eso se encuentra en un paciente fallecido por ameba de vida libre. Miren los síntomas: fiebre, letargia, rinitis, náuseas.
hasta que llega a la zona ya más grave. Pero lo que le decía, el problema es el medicamento. Puede ayudar en algunos casos, no cubre las 3 especies, pero puede ayudar sobre todo en acantamueva. Pero para Naegleria no tiene mucha eficacia. Existe un medicamento que antes era muy barato, fácil de conseguir, porque se usaba para la Leishmania, que es la miltefosina. Pero el laboratorio que lo produjo o que lo produce, cuando se enteró que también sirve para media vida libre, empezó a producir poco y subió su costo 100 veces. Lo que antes costaba 10 soles, ahora cuesta 1000 soles. Es la proporción. Miltefosina. Es escaso. Cuando es caso de este tipo, mientras que llega el medicamento lo consiguen, también perdió horas adecuadas y por eso que los pacientes se mueren. Ese es el tema con las amebas de vida libre. ¿De acuerdo? Entonces, el caso clínico es típico de epidemiología. Cuando toman el examen, paciente de tal edad que se bañó recientemente en un lago y tiene síntomas meningios, ya desde ahí ustedes ya van asociando la posibilidad de una ameba de vida libre. ¿Estamos de acuerdo? Es el antecedente. Veamos ahora flagelados y ciliados intestinales. Giardia lamblia primero. Nuevamente es un protozoo. El también fecal oral, también produce diarrea, dolor abdominal. La agente infectante también es el quiste maduro, ¿sí? Y también puede ser, como dijimos, una ITS por el sexo oral anal. Los que más practican eso son los hombres que tienen sexo con hombres. Este término, nosotros en infectología no lo usamos. Pacientes sienten cierto grado de discriminación, usamos ese término. Y usamos HCA. ¿De acuerdo? Ellos practican bastante sexo oral anal. Y es una forma de transmisión también de giardia. O sea, la giardia en ese contexto se transforma en una IgE. ¿Se dan cuenta? Nosotros hemos generado que se haga, esta zoonosis se haga una ITS. Y miren la forma, por eso le llaman cara de vieja o cara de bruja, ¿no? Parece ahí. Típico la giardia. Entonces en el examen de ese buscan el trofozoito de giardia. Si lo encuentran, que es relativamente fácil, tratamiento exactamente igual metronidazol. Entamoeba histolítica y giardia responden muy bien al metronidazol. Y se busca también el parásito directamente en las heces. Aquí está la foto, miren, del trofozoito. Vamos a agrandarlo. Esta estructura que está central aquí, este es el trofozoito. ¿De acuerdo? Diagnóstico, entonces, buscar trofozoito, tratamiento, metronidazol, ya lo había mencionado. Y pasamos a la otra parte. Con eso cerramos las preguntas del examen. Hasta aquí en el examen, hasta esta parte. Esporozoarios intestinales. O llamado también del grupo apicomplex. Aquí están lo que se llaman parásitos intestinales oportunistas. O también le llamamos coccidios. Coccidios. Son varios, pero los 3 más frecuentemente son los que vamos a mencionar a continuación. Las coccidios. Ese es el primero, y como yo me lavo las manos nuevamente como Pilato, yo no hice el PPT, ahora ha cambiado de denominación. Ya no se llama isospora, ahora se llama cistoisospora beli. Cistoisospora beli. ¿De acuerdo? Ese término es antiguo. Cistoisospora beli. Es parásito oportunista,
transmisión fecal-oral, produce diarreas de bajo o mediano flujo, dolor abdominal, dispepsia, flatulencia. Pero nuevamente, cuando digo oportunista es porque causa síntomas en pacientes con defensas bajas. La mayoría no hace síntomas. ¿De acuerdo? Y su diagnóstico también es el estudio directamente en heces, algunas tinciones, concentrado, etcétera, pero se encuentran las heces. Y este parásito también responde al cotrimoxazol, tratamiento de elección cotrimoxazol. Ahí está, sulfametocazol, trimethoprim, cotrimoxazol. En HIV es frecuente encontrar las coccidias, causan diarrea crónica. Y eso me hace recordar que hay que traer a colación la clasificación que hablamos en las clases anteriores, que es el examen. ¿Qué es diarrea crónica? ¿Cuánto dura una diarrea crónica? Para que sea crónica. ¿Te olvidaron? 4 semanas a más. ¿De acuerdo? 2 semanas aguda. 2 a 4 semanas, ¿cómo se llama? Persistente. Persistente. Y solamente la que tiene más de 4 semanas es la crónica. Y estos parásitos producen diarrea crónica. Isospora B. El otro coccida importante oportunista en VIH es este otro, Cyclospora cayetanensis. Cyclospora cayetanensis. También es una coccidia que ingresa por vía oral, fecal oral, oportunista, solo es la diarrea leve a moderada en inmunodeprimidos, sin fiebre por si acaso, no da fiebre, igual que las cistoespora veri tampoco dan fiebre. Se notica igual, estudio de heces concentradas con algunas tinciones, se puede ver el parásito, los trofozoitos del ciclospora. Y también es sensible al cotrimoxazol. ¿De acuerdo? Sensible al cotrimoxazol, está ahí. Estas son las siglas. Sin embargo, este otro también es una coccidia, y hablamos de eso, ¿no? Y hablamos, ¿no?, de esa epidemia, de ese brote en Estados Unidos, ¿no? Se contaminó el agua. Este parásito tiene algunas diferencias con el anterior, los dos anteriores. La primera diferencia es que esta sí da cuadros más severos. Ustedes han visto que el alto inóculo puede causar diarreas coleriformes, incluso en inmunocompetentes. Por lo tanto, el inmunodeprimido es más severo. Son diarreas de alto flujo. Uno, que también puede dar manifestaciones extraintestinales como complicaciones. Por ejemplo, puede producir colangitis, puede producir neumonitis fuera del intestino. Y la otra gran diferencia también es que este no responde al cotrimoxazol. Colangitis o neumonitis. Este parásito no responde al cotrimoxazol, a diferencia del Cystospora belli y el Cyclospora cayetanensis. Ese no responde al cotrimoxazol. Entonces, ¿qué le doy? Mira, se habla de algún tratamiento como la paramomicina. Malas noticias no hay en el Perú. ¿Qué le doy? El metronidazol tampoco sirve. Hay un medicamento en el Perú que no es tan caro, se llama nitazoxanida, o Lufase se llama el antiparasitario, de la marca. La nitazoxanida, cuando uno le da tratamiento a esos casos, la diarrea baja, pero lo suspendes y reaparece inmediatamente la diarrea. En el caso del VIH, cuando tiene VIH, le das nitazoxanida, le das terapia antirretroviral y solo cuando suban sus defensas recién para la diarrea. O sea, tratamiento de VIH para el tricorillo es la terapia antirretroviral. Esa es la terapia adecuada. Y esta sí se puede complicar, como les mencioné, y tiene el flujo diarreico más alto. Eso ténganlo presente. ¿Sí? Pues es la única también que da complicaciones extraintestinales, ya también lo había mencionado. ¿De acuerdo? Vamos a ver acá, no menciona nada. Pero ya se lo dije, y lo que yo dije sirve del examen.
No solo lo que está en PPT, sino lo que yo menciono adicional. Si hay algo que yo no haya mencionado y lo pregunto, ahí sí tengo derecho a reclamar. ¿Está bien? Y entonces ya acabamos. Fácil, ¿no? Pregunta, entonces van a venir la semana 10, 11 y 12. Ojo, no se me confundan. 10, 11, 12 lo que dice el blanco. Porque si te ven el contenido, en el 10 está la semana 11, ¿no? En el 11 el 12 y así sucesivamente, porque ya les expliqué, pero cuando a mí me dan el drive de todo el material para subir, había 15 semanas. Yo no tuve ningún problema porque la hice el examen, pero cuando me percato bien, la semana 9 o 10 no había el archivo de semana 9 o 10. Entonces yo tengo que subir lo que está correlacionado, hermanos, el siguiente jalé para la siguiente semana. Por eso que la semana 15 no hay nada que estudiar, nada que subir. Lo que voy a hacer, porque todavía es obligatorio subir algún material, voy a subir un par de artículos ahí para que aparezca un contenido, pero la semana 15 al repaso. ¿En qué consiste? Ahora desde la primera semana, toco ratito lo principal, lo más importante y así. Y vemos todas las semanas en esa sesión. ¿Está bien? Porque al día del examen no hay nada de repaso. Después teníamos que dar el examen. ¿Está bien? Más fácil no puede ser. O sea, para el examen final va a venir desde la semana. Así es. ¿Por qué? Porque la próxima semana solamente hay el Pintos. Y no puedo tomar solamente una semana, porque está muy loco. Si es el que pesa más, no puedo estar menos. O sea, el último examen ingresa eso más. Ahora, Matos, aclárame algo porque yo todavía no lo entiendo. El tema del famoso SUSTI. El alumno lo va a solicitar. Porque yo en otra universidad tenía un sistema parecido, el alumno lo solicitaba, hacía su pago, creo, y solamente ellos le aperturaban, recién aparecía ahí la posibilidad de subir de poner una nota de SUSTI en el sistema. Si no hacía el trámite, no aparecía eso, no lo podía tomar, algo así era. Entonces, sí, acá es igual. Sí, acá en mi caso se manda un documento en el cual el estudiante hace la solicitud solamente si en caso llega menor a 12. Ya. O sea, si por así decirlo el curso lo jala. No hay el hecho de quiero subir el ponderado o la nota. Eso sí, si está no. aprobado no tiene derecho. Ya. Pero la nota es del 12 entonces. Sí, pues. Ok. Ya. Si él lo solicita, entonces ya la universidad va a aperturar el sistema de calificación, una nueva columna para subir la nota de SUSTI, supongo. Ahora, esa nota creo que automáticamente reemplaza la más baja, ¿no? Sí, haremos más. No es que él escoge cuál, sino que simplemente el sistema lo actualiza nada más. Eso es lo que entiendo. Sí, a la más baja o la que esté en rojo, por así decirlo, o sea, menor a 12. Ok. ¿Alguno de ustedes está con esa posibilidad de SUSTI? Shaino. No, porque yo sé de unos alumnos que son los que también no saben dar el examen, ellos son los que tienen más problemas. En el otro grupo anterior, ellos no quedaron solamente examen, sacó 0.2 y 0.3 con el T1 y T2 de promedio, teoría y práctica. Así que en este T3 tiene que sacar 15 para arriba si quiere aprobar el curso con 15 más en el último, si no ya está jalado. Ahora, ese alumno que saque 0.3, 0.4, ponle que el T3 saque 10 y que al final me saque 11, no llega, no prueba. Pero ese alumno tiene derecho a dar SUSTI, si lo solicita. Ahora, no sé qué tan término correcto, justo sea. Supongo que el SUSTI debe tener un límite de nota, no está basado en 20. ¿O sí? Eso sí, lo sabes. Sí, Porque qué tal si, no digo que sea imposible, es poco probable, pero no imposible que me saque 20 en el SUSTI. Creo que es 20. Y va a sacar más notas que ustedes, Creo que sí es se han 20. esforzado. Creo que es 20 porque la vez pasada una chica dio examen de un curso y ella dijo, ay, profesor, me saqué 16 y el profesor le dijo, sí, pues te sacaste 16 y le dijo, y todo el ciclo te sacaste pues bajísimo, puros ceros y justo te sacaste 16 en el SUSTI. Pues eso voy. Entonces al final el promedio puede ser que saque 14 y que si ese profesor tenga 13. No es tan justo. Ahora, en un examen, si todas las semanas, todo el ciclo ha estado con notas Todos bajas. al SUSTI. No, es que yo voy al punto siguiente.
Debería haber una nota límite, ¿no? Por eso, 14, 15. porque ustedes en un tiempo más adelante van a ser pacientes también. Ustedes se atenderían de un médico que aprobó con 11, 12. Porque 11, 12 implica que solo sabe la mitad de los conocimientos que debe saber como médico. El que tiene 15 sabe 3/4. Y solo el que tiene 19 o 20 sabe todo lo mínimo que debe saber un médico. Entonces, la nota no dice realmente tu conocimiento. Para mí la mejor forma, toda la nota debe ser así como el ECOE. Teoría y práctica, pero con un paciente o con un caso simulado, un caso clínico. Ahí, todo eso. No solamente teórico, no pide los conocimientos reales. Y eso que sin contar lo que se copia. Que saca una nota que no es real. Y siempre hay, o no, siempre hay un motivo. Entonces la verdad, eso decisión ya pues no está en mis manos. Lo que sí está en mis manos es que el que tenga 3, 4, 5, no va a sacar 16 a mí en el final, imposible. Eso se lo aseguro. No merece sacar 16 si no se tuvo todo el ciclo. Eso sí, anótenlo. Y no se le ocurra a alguien decirme, doctor, ¿cuánto por la nota? Porque le pongo 0 de premio. Ha pasado. Ya le dije, yo tenía ofrecimiento de todo. Lo que nos lleva a desventaja es que no tenemos práctica clínica. O sea, en sí debería ser. Exacto. Entonces no. Porque ni siquiera ven el laboratorio de muestras reales. O sea, una muestra de ese, ven los mosquitos, los ven unos meses. Eso lo hemos visto en el curso de. ¿Cómo se llama? ¿Con el doctor Castañeda? Fundamentos. Ah, pero sí lo han visto. Sí, algunos, no todos. Pero el tema es que el doctor ya lo trae pues ya listo, o sea, tampoco hacemos nada. El chiste es que nosotros manipulemos, veamos. Claro, o sea nada. Vamos a la asistencia, me está olvidando.